Jóvenes, sean bienvenidos esta mañana a su clase del día 27 de marzo. Me da mucho gusto que estén aquí. De verdad, se aprecia que ustedes estén aquí en su clase de internacional público. Aprecio mucho el que estén participando. Ya tenemos un buen quórum, somos ya 28, 29. Entonces, bueno, vamos a empezar. De verdad, aprecio mucho que estén aquí con nosotros. Bueno, ¿alguna duda antes de comenzar de lo que hayamos visto la semana pasada? ¿No? No, profesor, buenos días. Algunos compañeros comentan, a mí me sacó también, que vienen en camino, que no los deja entrar a la plataforma. Supongo Bueno, que los esperaremos. Mira, están entrando ahorita, ya vamos. sí. Ahí dile, por favor, que estoy admitiendo a todos. No tenemos problema. Qué bueno que están aquí en camino. Bueno, pues muy bien. Hoy vamos a ver las negociaciones jurídicas, que digan los tratados. Todo lo que tiene que ver con los tratados y empezamos con las negociaciones jurídicas, que es como vamos a empezarlo. Y quiero comentarles que estos días han sido también llenos de noticias en cuestión de... El 18 de marzo hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación por el cual el canciller, la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicó una serie de lineamientos para llevar a cabo tratados judiciales, tratados internacionales. En realidad es uno de los métodos más normales para llevar a cabo negociaciones entre entes jurídicos, llámese estados o llámese organizaciones internacionales. ¿Qué tiene los tratados? Bueno, pues son medios por los cuales las partes pueden llegar felizmente a acuerdos para dirimir controversias, límites, obligaciones, responsabilidades. Ahí los hay de todos, habidos y por haber las clases en los tratados. Entonces, primeramente vamos a empezar que se hace mediante negociaciones. Estas negociaciones pues son lo que normalmente llamamos las pláticas conciliatorias para ver cuáles son los objetos. Llevamos 36, perfecto. Y entonces vamos a llegar a una serie de acuerdos, compromisos, obligaciones, derechos que vamos a decir. Allí lo que tenemos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es el Tratado de los Tratados, lo hemos platicado. Ese es fundamental, hoy lo vamos a ver. Y entonces, pero tiene una parte que no lo dice muy bien en cuanto a las negociaciones, no tiene una regulación. Y entonces por eso les quiero compartir esta parte de este tratado, bueno, de ¿cómo les voy a llamar? Diario oficial. Déjenme ponérselos aquí con ustedes. Y espero que se los voy a compartir más tarde. A ver, le damos acceso. Compartimos pantalla. Listos. Bueno, ya estamos aquí. Este fue un decreto, un acuerdo porque están con lineamientos para la celebración de tratados. Fue publicado el 18 de marzo de este año. O sea que está más calientito que los bolillos de la panadería que ustedes compran. Bueno, entonces en ese sentido, vamos a tener disposiciones generales y definiciones. Y en materia de lo que estamos viendo de la negociación, el capítulo primero, el segundo, perdón, en su sección segunda, va a hablar sobre esta negociación. Lo que no nos va a decir, pues, la Convención de Viena. Y entonces va a referir que la negociación tratado está a cargo de las autoridades involucradas, es decir, de nuestras representaciones de relaciones exteriores. En virtud de la materia, debiendo mantener informado en todo momento la Secretaría. También van a intervenir secretarías de otros estados dependiendo lo que se vaya a tratar en el negocio o la negociación. Bueno, entonces vamos a tener que, en coordinación con las autoridades o autoridades involucradas, la Secretaría, la Consejería Jurídica puede intervenir directamente en la negociación de cualquier tratado a fin de transmitir durante este proceso consideraciones preliminares que posibiliten la formulación de opiniones a que se refieren los lineamientos sexto y octavo presente. Así, vamos a involucrar no solo a la Secretaría de Exterior, sino incluso a otras secretarías que tengan alguna injerencia dentro de estos tratados. Vamos a ver, Luis, anda por aquí. Y entonces estaba bastante interesante porque hasta hace poco no había unos lineamientos como los tenemos, ¿eh? Miren, ya tenemos la negociación, de la suscripción, la aprobación, es decir, va dando un manual de instrucciones de cómo el gobierno federal o las representaciones se deben de conducir de la vinculación a Estados Unidos mexicanos a un tratado, la promulgación, entrada al vigor, procedimiento de denuncia a un tratado, acuérdense, ahorita vamos a ver qué es la denuncia, y de modificación o enmiendas, del retiro o de reservas. Es decir, está muy completo, les digo, esto está bastante bien. Fue publicado hace unos días, el 18 de marzo, decía, el día de cuando
estábamos conmemorando la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces, estos tratados, estas negociaciones, bueno, van a existir porque hay consensos generalizados. Y entonces, se va a codificar el derecho y entonces vamos a través de la costumbre, primero acuérdense que fue nuestra primera fuente del derecho, la costumbre, bueno, pues se tiene que de alguna manera formalizar. Entonces, esa es la idea, y es una forma clara de probar, bueno, pues lo que vamos a tener, la manifestación de esa voluntad. Es decir, estos escritos la van de alguna manera, a dar una formalidad impresa, manifiesta, y van a ser administrados y depositados por una autoridad, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo tratado empieza con una negociación. Todo tratado. O sea, ¿qué deseas tú? ¿Qué deseo yo? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el conflicto que vamos a resolver? Con base a eso, entonces vamos a trabajar. Y entonces, ahora sí, nos vamos a lo que es las definiciones. También vamos a ver ándele, están entrando aquí todos, qué bonitos se ven, entrando. Por cierto, ahí está. Esto de las definiciones es bastante importante. Y ahorita regresamos a este convenio de estos lineamientos. Vamos a dejar entrar. Allá entraron todos. Bueno, ahora la definición, la Convención de Viena en su artículo 2, si alguien lo tiene por ahí y me lo quiere leer, ¿qué dice sobre los tratados? ¿Cómo lo vamos a definir, por favor? ¿Quién me ayuda? Es el apartado, el artículo 2, ¿sí? En su apartado 1. ¿Cómo lo vamos a entender el tratado? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Lo tienen? Dice que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en instrumento único, en 2 o más instrumentos conexos, o cualquiera que sea su nominación particular. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene también sus propias definiciones y se han pronunciado sobre lo que son los tratados. Aquí les comparto, el Alto Tribunal en la jurisprudencia 2A del 10 del 2007, hablando de este artículo de la Convención de Viena, pues nos va a referir sobre este acuerdo, ¿no? Es un acuerdo celebrado por escrito entre varios estados, como lo dice el artículo, pero lo relevante es lo que dice hasta el final. A partir de lo anterior es posible considerar a los instrumentos internacionales como el acto jurídico que previo acuerdo de voluntades, la negociación, e independientemente de su nominación, acuérdense, puede ser convención, carta, acuerdo, tratado, todo lo que ustedes quieran ponerle, es un tratado entre 2 o más sujetos de la comunidad internacional, o como el acuerdo de voluntades entre 2 o más sujetos jurídicos del derecho internacional, por medio del cual pasan por escrito los compromisos a los cuales se sujetan, con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. También nuestra Corte se ha pronunciado sobre este asunto. Y bueno, son compromisos, acá le dice, de carácter internacional, convenciones, tratados, declaraciones, acuerdos, protocolos, cambio de notas, todos son lo que tenemos como parte de estas definiciones que tenemos para el derecho internacional y los tratados. Entonces, vamos a ver entonces que pues es ese acuerdo de voluntades y debemos a través de la personalidad jurídica, ¿no? Internacional. Y esa personalidad, bueno, por el simple hecho de ser estados, pues van a tener esa personalidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener esa capacidad jurídica? Bueno, el Estado es el principal sujeto, ¿no? Es también la entidad protagónica de esos tratados. Y también las organizaciones internacionales pueden estar ahí. Y de igual forma, se les ha reconocido también a estados federales junto a otras entidades especiales como el Vaticano, acuérdense, su santidad, el Vaticano, puede celebrar acuerdos. Ya en los años 90, después de tanto pleito entre mexicanos y el clero, dijo Salinas, vamos a terminar con esto, porque también era una simulación lo que hacíamos con eso, no conocer al Estado Vaticano, a la Iglesia, ¿no? Entonces dijo, ya Salinas, vamos a acabar. Yo creo que eso sí fue una buena decisión. Reconocer al Estado Vaticano y a todas las otras organizaciones religiosas, pero en especial al Vaticano, porque se tenían pues acuerdos con ellos. De alguna manera, incluso algunos en lo oscurito y bajo la mesa. Después, sobre todo, de la Guerra Cristera. Bueno, espero que sepan de un poquito de historia sobre la Guerra Cristera. Bastante bien, ¿no? Los dos bandos cometieron horrores en nombre de la fe y otros en nombre del gobierno. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, estos estados pues, son los que tienen la capacidad de celebrar los
los tratados, las organizaciones internacionales también van a tenerla, y posteriormente también vamos a tener, pues, a las federaciones. Hay federaciones de niveles de gobierno, de derecho interno, provincias con capacidad de celebrar tratados internacionales. En nuestro caso, los estados que conforman la federación pueden celebrar tratados internacionales. Que digan el Estado de México, vamos a celebrar un tratado con los Estados Unidos. ¿Pueden hacerlo de No, manera independiente? no se puede. No, No. no. Es un atributo reservado a la federación. En nuestro caso, habrá estados donde sí se pueda, donde sí lo tengan, no pasa nada. Y bueno, así entonces tenemos con estas organizaciones, ya dije el Vaticano y algunas otras que están por allí. Pero bueno, vamos un poquito a la parte que yo quiero compartir, que está también, para mí es importante, la parte constitucional. Déjenme compartirles. Ya tengo aquí los artículos porque andarlos buscando en la Constitución es medio complicado. El primero es, ahora sí que el artículo primero, valga la redundancia. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Acuérdense que hemos hablado de las jus cogens, que velan por estos derechos humanos, la garantía de protección y de estar a salvo, las condiciones, todo lo que se da. Esto es empezando por el artículo, desde ahí, desde el artículo primero vamos a ver los tratados internacionales. Y ya si nos vamos un poquito más adelantito, ya se me adelantó, el 15, que casi no se menciona, pero es importante. Y es de los pocos artículos que no se han reformado como otros tantos, es decir, ha sufrido muy pocas modificaciones, acaso una o dos. No se autoriza celebración de tratados para extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes de orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. Es decir, si este hombre fue un esclavo o tuvo esa condición de esclavitud, bueno, pues no podrá ser parte de un tratado, ni de convenios o tratados de similitud que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta allí, perfecto. Nos dice en qué tratados México no puede intervenir, es decir, en los cuales no vamos a participar porque va en contra de nuestros principios constitucionales, históricos y sobre todo de la protección de los derechos humanos. 76. Ven, este sí está muy bien. Esto es las facultades del Senado. Podemos participar en muchos tratados, el presidente puede promoverlos, puede ir a hacer todas las gestiones, pero al final le corresponde al Senado. Es decir, toda la política exterior la desarrolla el Ejecutivo, pero con base en los informes anuales del presidente y demás, vamos a aprobar los tratados, las convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar y retirar reservas y formular declaraciones interpretativas de los mismos. Es decir, el Senado es la representación de la República, acuérdense, de todos los estados, para dar este ejercicio sobre los tratados internacionales. Sobre todo, pues el de suscribirlos, ¿no? De ratificarlos. No puede haber un tratado sin la ratificación del Senado. Aquí hasta hay conceptos históricos. En el siglo XIX tuvimos dos tratados ahí bastante, ¿cómo decir?, controversiales. Uno era el de Miramón Almón y otro el de McLean Ocampo. Acuérdense que entre, ya saben, republicanos y monárquicos y liberales y conservadores, pues andaban trayendo precisamente pretender el reconocimiento de otros estados y entonces prometían todo con tal de, pues, de tener el apoyo y bueno, hacían tratados que eran vergonzosos en algún momento. Si uno los entiende en el concepto histórico, no tienen nada de traidores, ninguno de los dos. Si los vemos con ojos en la actualidad, nos ofendemos, decimos que Juárez era un vendepatrias, que también Miguel Miramón. No, hay que verlos con los ojos del siglo XIX y vamos a entender que era muy común en el siglo XIX que se hicieran ese tipo de tratados por las condiciones políticas, sin afanes protagónicos ni decir que eran traidores, porque luego veo en la red a muchos pseudo intelectuales diciendo que eran traidores. No, ninguna de las dos, simplemente eran las costumbres de su tiempo. Bueno, y afortunadamente en el tratado de McLean Ocampo, el Senado estadounidense no ratificó el tratado. Esa fue una carta que se jugó don Benito sabiendo que estaban saliendo de la guerra de secesión y se la jugó bien y don Benito al final la ganó. Bueno, el 89. Ya estoy metiéndome en clases de historia y ciencia política. Bueno, facultades y obligaciones del presidente. Bueno, pues vamos a tener que, pues la obligación de dirigir la política, observar tratados internacionales, determinar, denunciar, suspender, modificar y enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolo siempre a la aprobación del Senado.
Y luego, aquí los principios normativos, que esos ya los hemos visto. Este es el marco jurídico constitucional de nuestros tratados, de cómo están regidos. Ya el marco internacional, bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Este es lo que estamos viendo aquí. Bueno, y vamos a tener que, hay elementos de los tratados. ¿Qué elementos vamos a tener? Bueno, pues ese es el primero, la Convención de Viena, de los derechos de los tratados, es que sea celebrado por un sujeto de derecho internacional, los estados. Y exactamente, pues con organizaciones internacionales. Hay limitaciones, sí, debe tener la capacidad de celebrar esas organizaciones. ¿Qué es la capacidad? Pues ser un titular de derechos y obligaciones, tener esa actitud legal, ¿sí? Para celebrar esos tratados, concretamente, por medio del cual se crean. Y se deben de regir por el derecho internacional. ¿Hay clasificación? Sí, hay clasificaciones de, pues vamos a tener tratados ley, tratados contrato, permítame. Bilaterales, nomás dos países hermanos, o de diferente, a lo mejor pueden ser de la misma costa. Podemos tratar tratados, por ejemplo, con Chile, porque estamos sobre la costa del Pacífico, multilaterales, bueno, pues ahí estamos todos los que estamos en el Pacífico, ¿no? Países asiáticos, países americanos, ahí estamos. Y pueden clasificar dependiendo del proceso de aprobación o ratificación. La Corte incluso ha dado también, ahorita lo comparto con ustedes, unas clasificaciones bastante buenas sobre este asunto. Déjenme ahorita las ubico. Ya las teníamos por acá. Aquí está. Es bastante interesante lo que la Corte ha dicho sobre los tratados. Parece que no, pero la Corte sí dice mucho sobre los tratados. Déjenme quitar aquí mi pantallita. Ahí está. Vamos a tener de carácter general. Imaginen, Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo el continente. De asilo. Esto es importantísimo. México tiene una gran política de asilo sobre refugiados, inmigrantes, perseguidos políticos, gente que a lo mejor nadie recibe. Por cierto, si ustedes están interesados en estos temas, les recomiendo lean este librito. Se llama Aquellas horas que nos robaron. Habla sobre la vida y obra de don Gilberto Bosques cuando era nuestro cónsul general de México en Francia. Y lo que les decía la vez pasada, sobre cómo cientos de inmigrantes llegaron gracias a su labor diplomática y al derecho de asilo, que México jamás dejó de ejercer, gracias a las políticas de los gobiernos de General Cárdenas y de General Ávila Camacho, que continuó con esa obra. La revolución tuvo muchos defectos, pero también muchas virtudes. Bueno. El derecho internacional humanitario, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. De eso está ahí. Desaparición forzada. Acuérdense del caso de Rosendo Radilla. Caso Radilla, que es uno de los emblemáticos, desapareció a este hombre en Guerrero. Nunca lo encontraron. Bueno, pues hay convenios, una convención interamericana sobre ese asunto. Incluso el Estado mexicano ha sido condenado por este asunto. Discriminación racial, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y que curiosamente en México seguimos con ese debate, ¿no? Seguimos teniendo discriminación racial, sí, está soterrada, pero existe y hay que eliminarla. Educación cultural, esclavitud, hay convención suplementaria sobre la esclavitud y la trata de esclavos, que a lo mejor ya no es como en el siglo XVIII o XIX, pero puede estar disfrazada de otro tipo de figuras legales, ya no como antes. Extradición, tenemos nuestra convención sobre extradición, nuestras leyes, genocidio, medio ambiente, menores, imagínense, migración y nacionalidad, y convención sobre condiciones de los extranjeros. Ahorita está muy de moda este asunto de los extranjeros, sobre todo en México. Estaba viendo ayer noticias, la frontera está atiborrada de extranjeros que están ahorita, pues no pueden entrar, están atorados allí, y bueno, han nacido, estaba viendo Ciro Gómez Leiva, como 200 niños en la frontera. Y todos esos niños que son en ese sentido cuando han nacido en México, aunque sean hijos de migrantes. Mexicanos. Son mexicanos. Por derecho. Dice incluso la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7, que todo niño al nacer tiene derecho a una nacionalidad. Claro, la nacionalidad es un derecho que se abroga a cada estado para determinar quiénes son sus nacionales, pero nuestra Constitución lo reconoce. El simple hecho del nacimiento es suficiente para decir, bienvenido a casa, eres mexicano, ya estás aquí, te protege la Constitución, la Virgen de Guadalupe, y por favor no le vayas a la América. Con eso no estamos contentos contigo, ¿verdad? Bueno, ya algunos ya protestaron, yo protestas, bueno, con que le vaya al Guadalajara,
pues ya salvado. Y si le van los Pumas, mexicano 100%. Bueno, ese tipo de cosas vamos a tener. Entonces, esta convención de los tratados internacionales, también vamos a ver sobre la negociación y conclusión de los tratados. Bueno, aquí hay algo bien importante sobre la negociación. ¿Cómo terminamos el tratado, no? Pero sobre todo, van a nacer estos tratados de esa complejidad de las negociaciones. Las negociaciones pueden tardarse años, ¿eh? No son convenciones de, bueno, nos sentamos ahorita una comidita, te invito en 15 días y ya, ¿no? Pueden llevarse años. Entonces, por eso es importante estas negociaciones. Se van a adoptar, van a autentificarse los textos, vamos a tener, déjenme regresar aquí a la de, perdón, ahí tenemos, bueno, no hay mensajes aquí, más que saludos, estamos viendo. Vamos a regresar un poquito a esta parte del diario. Fíjense bien. Del diario oficial de la Federación. Ahí está. Aquí, sobre estas disposiciones generales, dice la celebración, cualquier acto relativo a la negociación, la adopción, rúbrica, suscripción o aprobación o vinculación por los Estados mexicanos a un tratado. Es decir, ¿cómo vamos a determinar una celebración? Y la otra es, ¿qué autoridades van a entrar? Las secretarías previstas en la ley orgánica de la administración pueden entrar, plenos poderes. Es decir, ¿cómo vamos a determinar los poderes y la capacidad? Bueno, el documento mediante el cual el titular ejecutivo federal designa una persona para representar a los estados en cualquier acto relativo a la celebración de un tratado. Es decir, va con nuestra representación. La suscripción, sencillo, el acto por el cual se firma un tratado. No tenemos otra definición más correcta. Está muy bien. Me gusta de denuncia que está aquí. La denuncia es cuando, como decíamos de niños, ¿no? Me enojo y agarro mis canicas y ya me voy. No, pues es el acto jurídico unilateral de los Estados Unidos mexicanos por medio del cual se deja sin efectos un tratado. Esta es la denuncia. Bueno, esta es la forma más, así como las definiciones de este decreto, que está muy bien para efectos de que lo hace muy práctico. Pero sobre todo lo primero es la ratificación. Ya se celebró el tratado, ya el gobierno federal fue y dijo, sí lo vamos a ratificar y todo está conforme a la Convención de Viena, ¿no? Su artículo 11. Y entonces, bueno, tenemos nuestra ley y nuestros lineamientos actualmente, y entonces, ¿qué tiene que hacerse? Bueno, pues es aprobación, es un trámite interno, normalmente parlamentario, requerido para manifestar su voluntad. Y lo vamos a tener por aquí. La suscripción, aquí vamos a tener, y la aprobación. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues se tienen que hacer algunos trámites, ¿verdad? Sobre todo, pues se tiene que presentar el proyecto de comunicación a través del titular ejecutivo para someter el tratado a consideración del Senado. Es decir, aquí está, por favor, revísenlo. 2 copias certificadas, 2 copias de opinión favorable, a la Consejería Jurídica, ¿sí? Es decir, hay un mecanismo para esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, sus equipos de negociación son súper profesionales, son de los más profesionales. Imagínate, van y negocian con países africanos y no tienen equipos, pues se los comen. No, los Estados Unidos tienen unos equipos de negociar tratados muy expertos en la materia. Y copias, bueno, entonces, si el tratado es aprobado por el Senado de la República, dice el 12º, la Consejería Jurídica gestionará la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, este pequeño procedimiento es para la aprobación de nuestro tratado. Y entonces, ya la ratificación, bueno, pues acuérdense, ya es cuando entonces se pasa al pleno del Senado y entonces hacen las ratificaciones que se dan. Y acuérdense que se requiere que, o sea, para que sea vinculante, es indispensable pues simplemente la manifestación del consentimiento, como la simple firma del Ejecutivo, pues sí, pero también la ratificación del Senado. Si el Senado no ratifica los tratados, no produce sus efectos jurídicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Bueno, es entonces esta ratificación de los tratados. Y es un asunto práctico, a final de cuentas, bueno, se tiene que intervenir en un proceso entre todos. Hay, por ejemplo, los Estados Unidos pueden tardarse en ratificar un acuerdo, pues 2, 3 años. Porque el Senado es muy importante ya y pueden tomarse su tiempo, lo necesario, y entonces, dependiendo, pero por nosotros, acuérdense, el año pasado, en el 2018, no, en el 19, hace 2 años, perdón, llega la ratificación o la aprobación del tratado, del nuevo tratado del TEMEC,
Y de inmediato, ahí está el presidente de la República, le dice a los senadores, señores senadores, ahí está el TEMEC, ratifíquenlo. Y no, pues sí, señor presidente, como cualquier otro gobierno, no es privativo de este o de otros. Así siempre ha sido así un poquito, ¿no? El Senado se mueve, ratifican, pero los Estados Unidos no. Los Estados Unidos se toman su tiempecito y hay que irles a hablar bonito a los líderes parlamentarios, se toman su tiempo. Y incluso sí se supo que la ratificación del TEMEC estuvo un poquito ahí por detalles sobre asuntos laborales y ambientales, no, como que no lo quería ratificar el Senado de Estados Unidos. Entonces, ellos sí se toman su tiempo, nosotros sí como que somos más de, pues ya, vamos a hacerlo, ¿no? Claro, hay tratados que ratificamos, pero que luego no ponemos ¿cómo se llama? O los dejamos allí, sí está bien el tratado, pero luego lo ratificamos, o las convenciones. Uno de ellos, de esos acuerdos, fue el de la Organización Internacional del Trabajo, que también se puso en moda. Se había dejado por ahí un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, creo que era el 89, sobre los derechos de los trabajadores, la libertad sindical y todo lo demás. Ahí lo dejaba el Senado, como que déjenlo ahí, ya hasta que entró el nuevo gobierno, por represiones precisamente del TEMEC y los canadienses, se tuvo que, y de los Estados Unidos, ratificar de inmediato. Bueno, hasta aquí estos de la aprobación y ratificación. Hay otros que van a ser mediante la adhesión. Acuérdense que esto es, a veces, la adhesión es un instrumento también de ratificación, pero van a tener la diferencia. Es solo cuando un Estado no puede, por alguna razón, o no puede firmar el tratado. Existen tratados, bueno, que se van a limitar a estados o miembros de organizaciones internacionales, o un área geográfica, y bueno, pues entonces van a permitir que otros se puedan adherir, dependiendo de las circunstancias. Uno de esos puede ser el Tratado de Organización del Atlántico Norte. Es una organización de carácter defensiva que bien puede tener adhesiones al tratado. A lo mejor no una ratificación como tal, pero pueden hacerlo. En su artículo 15 de esta Convención de Viena, ¿sí?, pues habla de que pueden algunos estados entrar, pueden manifestar su consentimiento y estar ahí, o de otro modo, pues pueden negociarlo si así lo convienen, o también pueden, cuando todas partes hayan convenido anteriormente, pueden manifestar su consentimiento, uno de ellos que no participó del todo en la negociación, a la adhesión. Simplemente no participé en todo, pero me voy a adherir a esta participación. Muy bien, déjenme aquí cerrar esta parte. Muy bien, vamos bien, no tenemos algún problema. Bien, las reservas. Bueno, esto es bastante interesante. A veces esto es también como en las leyes, ¿no? Tenemos mis reservas en cuanto a que algo no me gusta. Y también lo va a decir a la Convención de Viena. Las reservas como esa declaración unilateral de que digo, sí estoy de acuerdo con todo, pero en esta parte no estoy de acuerdo. En este pequeño detalle siento que me lo voy a guardar para mí. Es decir, al firmar el tratado, ratificar o aceptarlo, bueno, puede excluir, modificar efectos jurídicos en ciertas disposiciones, en su aplicación para ese tratado. Es decir, alguna pequeña excepción puede quedar allí para que no se pueda aplicar del todo en el tratado. Entonces, puede ser características de tratados multilaterales que se explican en el marco de negociaciones de ese tipo. Es decir, algo no me conviene o algo va en contra de mi orden jurídico interno, entonces hago una reserva. Siempre que no se encuentren los supuestos contemplados también en el artículo 19 de la Convención de Viena, que vamos a verla, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a ver, ¿es este? No, este no era. Déjenme cambiarlo. Es importante que sí se lea. La Convención de Viena. Aquí está. Aquí está. La formulación de reservas. ¿Qué vamos a tener aquí con estas formulaciones? Bueno, podrá reservar en el momento de ratificar, bueno, para que la reserva esté prohibida, perdón, a menos, dice bien, que la reserva esté prohibida por el tratado. Es decir, no te lo puedes guardar, no te lo puedes quedar, no puedes hacer esa reserva. Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas
en las cuales no figure la reserva de qué se trata. Son excepciones dentro de ese tratado. Excepciones a las excepciones. Que en los casos no previstos en el apartado A y B de la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Es decir, si va a ocasionar más problemas de los que pretendemos resolver, pues no puede ser puesta esa reserva. Esta es las circunstancias. Después la aceptación de las reservas y objeción de las mismas. Bueno, ¿es un derecho que tienen los estados? ¿Se pueden reservar ciertas cosas? Claro que sí. Y es un procedimiento que puede ser complicado y, bueno, se acuerda a ciertas prácticas específicamente para los tratados. Y bueno, entonces, cuando el tratado en cuestión no distinga ninguna particularidad, el procedimiento de aceptación se regulará, bueno, pues por la misma Convención de Viena en su artículo 24. ¿Cómo vamos a aceptar los tratados? Bueno, ¿cómo se van a aceptarlo? Vamos al 24. ¿Cómo los vamos a aceptar? Ya hemos hecho todo. ¿Cómo dan lata los teléfonos de aquí? A ver, permítanme un momentito, creo que es para... Eli. No, lo tuvimos que cancelar la llamada, perdón. Entrada y vigor de los tratados. Bueno, ¿cómo van a entrar en vigor? Bueno, pues simplemente en la manera, en la fecha en la que se disponga de acuerdo a los estados negociadores, es decir, conforme a la voluntad. Acuérdense que existe algo que se llama la pacta sunt servanda. Los estados o las partes deben de cumplir aquello en lo que se han comprometido o que se han obligado. Falta de disposición de acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia de consentimiento de todos los estados negociadores a obligarse por el tratado. Si no tuviera una fecha, bueno, pues si ya todos están de acuerdo, entra en vigor. Segunda, el segundo, cuando el consentimiento en estado de obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la entrada en vigor de dicho tratado. Este entrará en vigor con relación a ese estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. Normalmente muchos tratados sí tienen fechas posteriores a la firma de su celebración. Pueden estar hablando, por ejemplo, en el caso del TEMEC, lo celebramos, pero su entrada en vigor fue tiempo después. En el caso del Tratado de Libre Comercio de los años 90, yo tendría unos 21 años cuando estos asuntos, pues se firmó por ahí de los años del 92, 93 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Acuérdense que hasta fue muy sonado porque ese día, pues en el ejército de zapatista, pues le echó a perder la celebración al gobierno, entraron allí sus actos de rebeldía. Y bueno, son fechas que se van a poner. La otra es la disposición de un tratado que regule la autenticidad de su texto, la constancia del consentimiento por estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, funciones de depositarlo y otras cuestiones que se resuciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado. Se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto. Algunos pueden incluso tener efectos previos a su entrada en vigor, sobre todo para algunas de cuestiones administrativas que se puedan dar. Muy bien, jóvenes. Vamos bien aquí. Tenemos alguna circunstancia que no esté pendiente. Y bueno, hay algunos, por ejemplo, nuestra ley para la celebración de tratados nos habla sobre el referéndum. Es el acto mediante también al cual Estados Unidos, nosotros mexicanos, hacemos constar que el consentimiento en obligarse por un tratado, pues requiere, para ser considerado definitivo, por su posterior ratificación. Es decir, aunque el presidente ratifique, acuérdense, el Senado es el único que tiene la capacidad para decir que se puede aprobar. En este caso de contarse con los plenos poderes, que estos deben ser firmados por el presidente de la República, secretario de Relaciones Exteriores, por cualquier otro individuo respecto de quienes la Convención de Viena presuman que gozan de plenos poderes. Y ahora lo importante, el registro. Esto es como cuando tienes un poder notarial o la constitución de una escritura. ¿Qué se debe hacer para un registro? Acuérdense. ¿No? Cuando tú tienes una escritura pública, ¿qué debes de hacer después de que la constituyes ante el notario? Para que tenga efectos ante terceros. El registro público, ¿no? Exactamente. Si no estás en el registro público, no tiene efectos ante terceros. Y fíjense, todavía me voy un poquito. El 26, antes de entrar aquí, habla de esa pacta sunt servanda. Todo en tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Este principio de buena fe
es el que va a hacer pues la cohesión del cemento para que puedan llevarse a cabo esos tratados. Imagínate, si no es por la buena fe, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, no podrá invocar disposiciones de su derecho interno, fíjate bien, como justificación de incumplimiento de un tratado. Lo pongo como ejemplo, esto también el Tratado de Libre Comercio, cuando se firmó en los años 90, en el 94, los camioneros mexicanos no podían entrar a Estados Unidos. En el tratado se decía que sí podían entrar nuestros trailers, pero pues allá decían que no, que porque nuestros trailers no cumplían con sus normas oficiales ambientales, que porque nuestros choferes eran una competencia desleal. Todos los peros habidos y por haber, y no se cumplía, había que irse a los paneles internacionales. Es decir, pues, a veces la buena fe queda un poco al lado cuando vienen los intereses de grupos o de sectores económicos poderosos de ciertas naciones. En este caso, los Teamsters, que eran un grupo, es un grupo muy poderoso económico en los Estados Unidos, sobre todo sindical, pues no estaban dispuestos a dejar perderse el mercado por los mexicanos, que habría que reconocer que nuestros choferes son muy buenos. No sé cómo le hacen para aguantar tantas horas, pero aguantan. Y bueno, ese fue un pleito. Pero bueno, se invocan a veces el derecho interno como justificación. Sí, hay quienes lo hacen, hombre. Pero se supone que no debería hacerse. Y ahora sí, vamos aquí al registro. Lo primero que se debe hacer cuando tienes tu tratado es llevarlo a la Secretaría de las Naciones Unidas, en principio. Esta es aquí la oficialía de partes para que lo presentes. Y si no lo quieres, bueno, pues según el tratado, a lo mejor lo van a depositar con alguien más. Y este depositario, bueno, debe comunicar a un Estado, si otros quieren adherirse, pues que informarle la situación del instrumento cuando se cumplan las condiciones. ¿Qué va a hacer el registro? Pues van a administrarlo, va a notificar las reservas, objeciones, puede extender, va a tener la custodia, las copias certificadas, va a tener toda una serie de obligaciones para efectos legales. Entonces, por eso es tan importante el registro. Firmas del tratado, extenderlas. La ONU es quien se va a hacer cargo, sobre todo la Secretaría de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces, bueno, dar incluso a veces la interpretación, de informar sobre actos que tengan que ver con nuestros tratados, ¿no? Y si algunos otros estados quieren ser parte, bueno, les pueden dar las condiciones, el número de firmas, aceptaciones, provocación. Y así, por ejemplo, hoy es curioso, los Estados Unidos se meten en muchos tratados internacionales, participan, los promueven, y al final, ¿qué creen que hacen? No se meten, no los ratifican. O sea, sí andan ahí promoviendo, andan ahí decía mi abuelita, de chimiscoleros, órale, pues, ándenle, vamos a nuevo. O sea, ya cuando vienen las ratificaciones, ay, ¿qué creen? Yo no le entro. No, yo no. Como ejemplo, la Corte Penal Internacional, ay, no, sí está muy bonita, pero pues yo no me someto a la Corte, ¿no? A la jurisdicción de la Corte. Es decir, pues sí, no siempre la ratificación no va acompañada de ese depósito y el registro de los convenios, pero así de los tratados deben de quedarse registrados. Si no hay registro, pues tampoco va a producir sus efectos legales. Y eso es a lo que vamos, a los efectos. Es decir, por eso es tan importante el registro. Incluso en los actos jurídicos nacionales, si no tienes un registro, pues no produces efectos a terceros. Y entonces, esos son lo que queremos tener, efectos. Ay, perdón. Estoy aquí modificando un poco la ley. ¿Qué efectos vamos a tener cuando tenemos un tratado? A ver, ¿quién me puede comentar? ¿Qué efectos podemos tener? Primero, el efecto de que esté registrado es que está en consonancia o con todo el sistema jurídico interno. Así además. La otra es que pueda armonizarse. Acuérdense que muchos tratados se deben de armonizar y no tener problemas con el derecho nacional o con el derecho extranjero. Yo no puedo celebrar tratados sobre límites entre dos estados cuando afectamos a un tercero. Y buscar las soluciones. Vamos a ver entonces esta parte de los efectos. Sobre todo es impedir o de alguna manera que se afecte a otros entes jurídicos. De alguna manera, como decíamos en derecho internacional privado, el orden público, que no se ve afectado. Hay un orden jurídico internacional, en el orden jurídico interno sería el orden público. Y son las condiciones mínimas y tratos por los cuales vamos a convivir con otras naciones. Muy bien. Ahora bien,
La interpretación, ¿cómo se van a interpretar? ¿Qué entendemos por la interpretación? Es como la buena fe y el sentido común de los tratados, tomando en cuenta siempre el objetivo y el fin del tratado. A veces la interpretación no puede ser más que mi idea de mi marco teórico, de mi marco jurídico,